Muy buenos días, tengan todos, aunque ya iniciamos este encuentro. En este momento me dirijo a ustedes como la persona que va a compartir con ustedes esta mirada crítica y reflexiva hacia un espacio que se llama tesis doctoral y esas implicaciones que tiene cuando nosotros nos corresponde en unos estudios de cuarto nivel la realización de nuestra tesis doctoral como momento final de este tipo de estudio. Sin embargo, la tesis doctoral no se hace en el momento que nos sentamos a escribirla. La tesis doctoral responde a un programa de posgrado en particular, ¿verdad? Un estudio doctoral que en la medida que van ustedes, ¿verdad?, desarrollando las unidades curriculares, de igual manera el desarrollo investigativo, todos esos momentos, todos esos espacios, toda esa interacción contribuye a luego concretarlo en lo que será la tesis doctoral. Es así entonces como nuestra tesis doctoral no entra dentro de la panorámica de una investigación libre, como podemos hacerla nosotros en este transitar nuestro como investigadores, sino que entra dentro de una estructura, ¿verdad?, concebida como doctorado, y de la que en esa estructura se establecen unas exigencias propias de ese doctorado que se sintetiza, ¿verdad?, en ese momento final cuando nos corresponde, ¿verdad?, la presentación de esta investigación. Entonces, el punto que nos corresponde tocar, o me corresponde tocar junto con Rocío, ya que hicimos un trabajo integrado, ¿verdad?, un trabajo compartido para presentárselo a ustedes, en el que entre las dos pues hiciésemos esta conversación, ella en su estilo y yo en el otro, ¿verdad?, para acercarnos a este momento especial, los que ya lo pasaron, los que lo están pasando, porque los que están pasando están en el momento y los que ya los pasaron, pues serán los formadores de los que vienen atrás. Y un poco la intención es que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?, o visualicemos una forma de lo que vamos a llamar la coherencia paradigmática que debe tener una tesis doctoral. Por eso, para poder buscar el punto álgido para que esa coherencia paradigmática se dé, indudablemente que tenemos que partir del investigador. El investigador en su estilo de pensamiento. Se viene un proceso reflexivo del investigador hacia el investigador, ¿verdad? En esa mismidad. ¿Qué perspectiva tengo yo sobre la realidad? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo la asumo? Desde la perspectiva objetiva, desde la perspectiva subjetiva, desde una perspectiva complementaria, porque pienso que debe haber una complementariedad entre lo objetivo y subjetivo. Todos esos elementos deben conjugarse para, en función de ese conocimiento, de esa mismidad, ir a la comunidad científica para ver cuáles son esos estilos de pensamiento que han dado origen a los diferentes paradigmas
y en cuál yo como investigador me veo reflejado. No es que voy a hacer una investigación dentro de un paradigma, porque es que ese es el que debe ser, ese es el que está de moda, ese es el que de alguna manera por allí se van todos, y eso es lo que queremos romper en nuestra universidad, que es el respeto como eje central, y en este caso el respeto al investigador, a su estilo de pensamiento, a su forma de ver cosas. Él está haciendo estudios doctorales y conocerá a todas esas formas, pero él tiene la propia. Y no es porque yo tenga un pensamiento positivista, entonces yo no estoy en el espacio investigativo, que tiene que ser pospositivista o que tiene que ser de la complejidad. No, tiene que ser el que cómo conciba. Esa es la primera coherencia que debe haber, la coherencia entre el investigador, su estilo de pensamiento, su perspectiva de la realidad, en esa investigación que va a tener al final como tesis doctoral. Entonces, en esa coherencia, ¿verdad? Y en ese diagnóstico, en esa conversación con nosotros, pues lo primero que tenemos que tener claro es que es paradigma. Ya Rocío nos hizo, ¿verdad? Toda una disertación al respecto, ¿verdad? Un término disertación al respecto, ¿verdad? Un término que aunque se oficializa con Kuhn, desde Platón, se habló de paradigma, ¿verdad? Él hablaba de las ideas como paradigmata, ¿verdad? Paradigmas de la realidad. Entonces, de alguna manera, cómo se conceptualizaba el término de paradigma en el paradigma científico. Unos lo definían como un marco teórico metodológico, como el caso de Basilachis de Gialdino en el 92. Merton en el 49 hablaba del esfuerzo inicial de elaborar un paradigma científico. De igual manera, Geick en el 63 nos hablaba de los paradigmas, eran modelos, esquemas, y hacía una diferencia entre lo que era paradigma y teoría, son dos cosas distintas. Y de alguna manera también hablaba del tiempo como elemento fundamental en la construcción de paradigmas, por referirse a que venían relacionados con las creencias, valores y técnicas que se compartían socialmente por una comunidad científica. Entonces, el término de paradigma pues ha tenido una gran cantidad de acepciones. Incluso el mismo Kuhn tiene diferentes acepciones sobre lo que es paradigma, ¿no? Y parte un poco él desde del año 70 con la obra de la estructura de las revoluciones científicas, ¿verdad? Que había sido publicada con anterioridad, pero que en el 70 empieza a tener su significado como obra. Él hablaba que un paradigma es una visión del mundo, ¿verdad? Proporcionaba una estructura de camino a seguir y tomaba dentro de esos caminos a seguir la importancia de lo contextual, ¿verdad? De lo que tenía que ver con las perspectivas, las metodologías, las técnicas, los instrumentos, las concepciones, todo lo que implica asumir un paradigma y por supuesto la coherencia que debe tenerse al asumirlo, uno u otro, ¿verdad? En el caso de paradigma, ahora como todo, esto fue un término que fue muy criticado, ¿verdad? Porque se presentaba y todavía se presenta a confusiones porque es de verdad que la polisemia con respecto a esta definición todavía creo que no termina de cerrarse. Por eso es importante que el investigador, ¿verdad?, tome su decisión de cómo va a concebir o qué va a concebir él como un paradigma, ¿verdad?, como una posición, como una respuesta, como un modo de abordar la realidad. Ahí se plantearían los propósitos que considera pertinente,
Es decir, insertarse un poco, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a investigar, desde qué perspectiva la va a investigar, ¿verdad? ¿Con quién va a hacer la investigación? El cuándo y el dónde. En ese contexto y en esa temporalidad específica, el cómo va a asumir la investigación dependiendo de su visión paradigmática y con qué, ¿verdad?, instrumentos va a interactuar en esa realidad para lograr. Entonces empiezo en ese diagnóstico de mi mismidad, ¿verdad? Es entonces ver qué quiero yo como investigador, cómo veo esa realidad. Yo la quiero cuantificar, yo la veo objetiva, la veo estática, como únicas verdades, que se puede fragmentar esa realidad o no. La veo dinámica, la veo divergente, la veo para ser construida o la puedo ver, ¿verdad?, desde la perspectiva integrada, desde el aspecto que puedo fragmentar en un momento determinado para poder construir y compartir esa construcción de una manera dinámica y divergente. ¿Cómo como investigador veo yo esa realidad? Mi propósito es generalizar, ¿verdad? Busco la generalización, explicación para controlar esa realidad, o quiero comprenderla a través de la interpretación de los significados de las personas desde sus concepciones, sus particularidades, sus percepciones. O quiero ver una realidad que es variada, diversa, compleja, donde en un momento determinado voy a querer o voy a tener que predecir, porque el contexto o la realidad lo exige. Debo hacerme esas preguntas. ¿Se la hicieron todos cuando hicieron su investigación? Los que ya hicieron la tesis doctoral, se la hicieron los que están en tránsito, y bueno, se las tendrán que hacer aquellos que van a iniciar este proceso. Y esto lo sintetizamos, ¿verdad?, en lo que cuál va a ser su intención. Importantísimo el discurso coherente con esa intención, la metódica relacionada con la visión paradigmática que tiene el investigador, que lo va a llevar a la selección de herramientas propias de esa forma de asumir para llevarlo a los hallazgos, que finalmente en la tesis doctoral debe terminar con una teorización, que es una generación de conocimiento, porque la tesis doctoral como propósito central tiene la generación de nuevo conocimiento. Entonces, si mi estilo de pensamiento, ¿verdad?, está dentro de la visión paradigmática positivista, ¿verdad?, esa generación de conocimiento parte de una intención que ve la realidad desde la perspectiva de problema, donde juzgo una realidad por considerarla que no es pertinente esa realidad, para cuantificarla y crear, ¿verdad?, un modelo para que pueda esa realidad ser cambiada, solucionado el problema que desde el paradigma positivista yo estoy visualizando. Pero si no, si mi visión es otra, ¿verdad?, en la que mi intención es comprender
un evento, o transformar realidades, porque el postpositivista, ¿verdad? No es una sola visión, no es una sola visión. Dentro del postpositivismo tenemos, ¿verdad?, el paradigma interpretativo y tenemos el sociocrítico, cuya intención cualitativa es el del primero, comprender esos eventos, comprender esos fenómenos, y la intención del investigador puede ir más allá, no solamente comprender esa realidad, sino que yo quiero transformarla por completo. Entonces, o estoy en mi comprensión dentro del paradigma interpretativo, o me voy a mi paradigma sociocrítico dentro de los paradigmas postpositivistas o paradigmas emergentes. Por lo tanto, mi discurso debe ser coherente con una comprensión, y cuando yo comprendo no juzgo. Cuando yo comprendo una realidad no está buena o está mala, es así. Cuando quiero transformarla, sí veo que hay elementos dentro de esas realidades que no responden a un colectivo, porque esa transformación de esa realidad no la hago yo como investigador. Por eso entra dentro del elemento cualitativo, porque es una transformación, una visión de esa realidad colectiva. Y es colectivo como surge, ¿verdad?, la visión para cualificar, para describir, para transformar en esta segunda y luego teorizar, siguiendo una coherencia, obviamente, de la intención con el discurso y con la metódica seleccionada. Pero bueno, en ese diagnóstico de mi mismidad, yo veo la realidad sumamente compleja, en la que intervienen diferentes aristas de diferentes dimensiones. Visualizo un desorden, un desequilibrio, y de alguna manera se busca ordenar de manera compasiva ese desorden, ese desequilibrio, integrando las diferentes visiones necesarias para poder llegar a la teorización. Por lo tanto, mi discurso y mi metódica debe ser coherente con ello. Allí es donde surgen los multimétodos, ¿verdad? O surge la visión del multimétodo para tratar de responder a la complejidad de esa realidad y tratar de buscar ese orden desde las diferentes aristas. Y para ello, pues me integro con una visión que puede en un momento determinado necesitar la cuantificación para llegar a esa cualificación que me ayude a generar ese conocimiento que me permita presentar un orden del desorden. Pues bien, en ese reflexionar, ¿verdad?, en esa reflexión crítica que hacemos en este transitar en la tesis doctoral, y un poco para ir cerrando la conversación, para luego dar paso a la interacción, ¿verdad? Porque una conversación no es de uno, una conversación es entre varios. Y es lo que queremos, que entre todos conversemos en este espacio. Por eso es un encuentro, y por eso celebro este encuentro y cada uno de los encuentros. No dejo de felicitar y de verdad de aplaudir todas estas iniciativas que desde la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico Rural El Macro de la UPEL se están dando en los diferentes espacios donde estamos en este momento. Partimos de la extensión San Fernando de Apure y el equipo, ¿verdad?, no solamente de la subdirección, sino el equipo también de los organizadores que conforman parte del doctorado y el postdoctorado. Entonces, en esta coherencia paradigmática, ¿verdad?, de la tesis doctoral, no olvidemos que estamos hablando de la tesis doctoral, no de una investigación abierta.
sino una tesis doctoral que responde a un programa específico de doctorado, esa coherencia también se tiene que visualizar en términos generales con el programa doctoral. Si yo estoy haciendo una tesis en un programa doctoral como Ciencias de la Educación, pues yo no puedo salirme de ese marco que implica Ciencias de la Educación. Y dentro de ese marco amplio de lo que es la ciencia de la educación, tengo que visualizar las líneas de investigación que forman ese programa para ver en cuál de ellas están los pares que visualizan o bien la temática o bien la forma de ver la realidad, para yo responder coherentemente a una línea de investigación, y esa línea de investigación indudablemente parte de mi estilo de pensamiento. Y mi estilo de pensamiento me lleva al paradigma. Fíjense cómo vamos en ese bucle recursivo y en ese finalizar, ¿verdad?, de esa coherencia paradigmática de esta tesis doctoral. Hay un elemento fundamental en todo investigador, en cualquier área abierta, dentro de un programa, pero en este caso indudablemente que estamos hablando del producto que nos va a generar esta investigación, que es la tesis doctoral. Y ese punto esencial es la ética. Una tesis doctoral debe estar cargada de ética, de ese investigador que la produce. Y esa ética implica el respeto a la autoría del otro. No podemos hacer una tesis doctoral donde se conjuga una gran cantidad de autores que han transitado con anterioridad los caminos y nosotros no reconocer esa autoría. Igual a la autoría propia, porque muchos de nosotros tenemos una trayectoria investigativa, ¿verdad?, previa a la tesis doctoral, y hemos hecho una serie de investigaciones, pero no podemos presentarla como que si está surgiendo de este momento y de este aquí y de este ahora. Si surgió con anterioridad, aunque sea suya, usted tiene que reflejarla, que fueron productos reflexivos anteriores, que ahora se incorporan en la producción de esta tesis doctoral. E indudablemente, ¿verdad?, en esa coherencia paradigmática, el respeto al paradigma. Porque ¿cómo respetamos nuestro paradigma? Pues siendo coherentes con los aspectos que están involucrados en el paradigma que decidí yo, en el que iba a ser mi tesis doctoral. Bien, con estas palabras quisiera dar por cerrada esta conversación para abrir la interacción. Ha sido para mí. Quiero dejar allí mis vías para localizarme, bien sea vía telefónica, bien sea por el correo electrónico. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes el permitirme, indudablemente que primero a Dios, el permitirme compartir con ustedes esta visión crítica, reflexiva sobre lo que significa la tesis doctoral. Espero que tengan todos un muy feliz y bendecido día. Muchísimas gracias.